Me gustaría meter la parte de microcontroladores antes de ver la arquitectura de Intel, la x86. Hacer alguna práctica con Arduino. Si bien ahora vamos a trabajar en el simulador. Después, dentro de unas semanas, que hagamos alguna instancia media presencial en el aula. Ahí vamos a hacer todo práctica. Vamos a bajar a tierra todo lo que vimos de microcontroladores, ¿no? Que es la parte de Arduino, de hacer alguna aplicación en C que permita conectarse contra un sensor para prender una luz, para apagar una luz, para leer no sé, un sensor de temperatura, para leer un sensor de humedad. Bueno, cómo yo puedo desde un microcontrolador, primero, cómo puedo programar el microcontrolador para entender cómo lo puedo programar para hacer alguna determinada tarea cada cierto tiempo, por ejemplo, y cómo puedo desde una aplicación, cómo me voy a poder conectar a un dispositivo de entrada-salida, que a nivel, a bajo nivel, es bastante similar a cuando nosotros, por ejemplo, conectamos algún slot a través de algún puerto de slot de expansión en nuestra computadora, a alguna placa, ¿no? Por ejemplo, una tarjeta de sonido, una tarjeta de video, una tarjeta de red, una tarjeta de conexiones de, de- de discos, por ejemplo, no sé, algún SATA o algún SAS en el ámbito de arquitectura de servidores, de mainframes. Entonces, ¿cómo yo puedo, si bien la idea sería la misma, yo voy a tener a nivel lógico en el sistema operativo, en la computadora, voy a tener un puerto lógico que es a donde eso depende de las arquitecturas. Por ejemplo, vamos a ver que hay arquitecturas que tienen instrucciones en el set de instrucciones que me permiten eh, comunicarme específicamente con los dispositivos de entrada-salida. Por ejemplo, un teclado, un mouse, no sé, sonido, la salida de video, etcétera, ¿no? Existen arquitecturas donde yo tengo que utilizar ciertas instrucciones para poder gestionar o para poder comunicarme con ese dispositivo de entrada-salida. Pero después existen otras arquitecturas en donde se mapea ese dispositivo de entrada-salida, se mapea en una dirección de memoria. Entonces, todas las instrucciones que yo puedo utilizar en esa arquitectura para leer un dato de memoria, para traerme un dato, para escribir un dato de memoria, etcétera, serían exactamente las mismas para enviarle un dato a un dispositivo de entrada-salida, ¿no? Imagínense en mandar un dato a una impresora, por ejemplo, ¿no? Que yo podría, este, tengo dos arquitecturas que me dicen, bueno, para mandarle el dato a una impresora, no sé, un carácter que quieras imprimir, usa esta instrucción. No sé, imprimir o enviar a impresora o no sé, usa esta instrucción con este nombre y la arquitectura internamente se va a encargar de enviarle ese dato que vos le especificás a través de todos los buses, etcétera, a la impresora. Pero después hay otras arquitecturas que dicen, bueno, no hagas eso, escribí lo que quieras en la impresora en esta dirección de memoria. Entonces, cada vez que vos escribas aquí, yo voy a tomar ese dato, lo voy a procesar, lo voy a emitir todas las señales de control que necesite para que ese dato sea enviado a la impresora. Entonces, esto también va de la mano, cómo me comunico yo a nivel puerto, lógico, o sea, véanlo como una puerta de acceso hacia algún lugar, ¿no? Que puede ser un dispositivo, puede ser una tarjeta de red para comunicarme con otra computadora en la red, etcétera, etcétera, etcétera. Eso a nivel de arquitectura de computador. Pero después vamos a ver más adelante, en el semestre que viene, por ejemplo, en sistemas operativos, los sistemas operativos tienen una forma de comunicarse con los dispositivos que eso es dependiendo de cómo lo definió el fabricante del sistema operativo, el que desarrolló el sistema operativo. Por ejemplo, podemos tomar los dos ejemplos de Windows de Microsoft y el de Linux, por ejemplo, que es uno de los sistemas que se usa mucho para, como tiene el kernel open source,
podemos ver el contenido, manipularlo, etcétera, ¿no? Entonces, manejan ambos sistemas operativos, manejan la entrada-salida, ¿no? Del cómo me comunico con los dispositivos de manera diferente. Por ejemplo, en el caso de, imagínense que ustedes quieran hacer una, una placa, ¿no? Que tenga un circuito que sea, no sé, como si fuera una caja negra, ¿no? Donde yo le puedo enviar una señal para que haga algo. ¿Cómo lo hago a eso? Por eso caja negra, ¿no? Eso lo defino yo a nivel de diseño del circuito. Pero, ¿cómo me comunico desde el sistema operativo, desde una aplicación, con esa caja negra? Bueno, y tengo que ver en ese sistema operativo qué elementos utiliza el núcleo del sistema operativo para enviarle un dato a un determinado controlador. Por ejemplo, en el caso de Windows, utilizan los DLL, las librerías, los device drivers, los drivers, que son este, librerías que yo cargo en el núcleo del sistema operativo que permite que yo me comunique con ese sistema, ¿no? Con ese dispositivo. Perdón, con ese dispositivo. En cambio, en Linux, por ejemplo, la comunicación con la entrada-salida se suele hacer a nivel del sistema de archivo. O sea, a través de un archivo con un determinado nombre. Entonces, por ejemplo, enviarle un dato a una impresora se traduce a muy bajo nivel a escribir el dato que quiero enviarle a la impresora en algún determinado archivo, en alguna determinada carpeta del sistema de archivo. Entonces, eso está bastante bueno porque me permite usar las mismas instrucciones a bajo nivel que usaba para escribir un archivo, también para comunicarme con la entrada-salida. O sea que, véanlo como a muy bajo nivel, yo podría hacer que prender, esto de manera genérica, ¿no? O sea, prender una luz, un LED que esté conectado a a tal puerto físico de una computadora, sea escribir un archivo, por ejemplo. Por ejemplo, en sistema operativo y en infra hemos hecho, por ejemplo, una API, una interfaz que me sirva para comunicarme con otras cosas. Por ejemplo, imagínense el control de un dron. Este, ¿Quién diría que yo podría controlar un dron escribiendo archivos con un determinado formato? Entonces yo digo, bueno, si escribo un archivo, no sé, por ejemplo, el contenido es uno y el archivo se llama este, mover, no sé, encender motor, y el contenido el archivo se llama encender motor y el contenido es uno, bueno, giro el motor, no sé, en un determinado sentido, por ejemplo. Todo eso lo puedo mapear, o sea, todo eso se me va a traducir a yo escribir archivos en mi disco con un nombre específico y con un contenido específico. Entonces, a partir de ahí, yo ya puedo conectarme. Imagínense, el motor del dron lo conecto con ese archivo específico. Entonces, después hacer el control es bastante simple. Lo único que tengo que hacer es una aplicación que se encargue de escribir un archivo con un determinado nombre. Eso está muy bueno también. Imagínense qué facilidad tengo yo porque si yo de mi aplicación en C, en Java o lo que sea, lo único que tengo que hacer para comunicarme con ese dron es escribir un archivo en un determinado lugar, es bastante primitiva la forma de conexión, ¿no? O sea, lo único que tengo que hacer es escribir el archivo con tal formato y listo. Ya sé que del otro lado lo va a recibir la controladora del dron y va a interpretar de que quise encender un motor en un determinado sentido y lo va a aplicar. Este, y eso está bastante bueno. En Linux, por ejemplo, en mini computadores, por ejemplo, en ordenadores como una Raspberry, por ejemplo, que es una computadora, es una computadora, pero de, de- de tamaño reducido, con una arquitectura ARM, yo puedo decirle a esa Raspberry
activa tal determinado pin, tal determinado cable, conector. Le digo, che, emití 3 voltios en este pin. En ese pin conecto un LED, un relé. Disculpa la hora, pero recién llegué de matemática. Estaba tranqui, no hay problema. Habían avisado a los compañeros de que tenían clase. No hay problema. Sí. Bien, entonces imagínense que yo puedo tomar ese dato y usarlo para describir o para, no sé, como dato de entrada en mi circuito para hacer algo, por ejemplo. Este, prender una luz, prender, no sé, tomar el valor de un sensor de proximidad y cuando detecte que hay un objeto en determinada distancia, disparar una acción, por ejemplo, no sé, en una alarma, por ejemplo. Un sistema de alarma con un sensor apuntando a una determinada dirección, no sé, un sensor infrarrojo, un sensor de ultrasonido también, que son bastante se utilizan bastante. Yo puedo determinar cuando está la presencia de alguien en un determinado lugar y disparar una alerta. Por ejemplo, mira, hay alguien que está en tal lugar. O justo en ese lugar tengo una cámara y tengo ese sensor. Bueno, ¿qué podría hacer? Detecto cuando el sensor detecte una proximidad. No sé, me conecto a la cámara, saco una captura de ese frame y lo envío a través de un correo, a través, no sé, lo publico en una red social o lo que sea, ¿no? O sea, todas esas cosas las podemos implementar. Y uno de los objetivos en esta asignatura, en arquitectura, es eso, ver cómo yo mediante todo lo que estamos viendo, representaciones, von Neumann, etcétera, cómo yo puedo conectarme desde una aplicación hacia afuera. Por ejemplo, con un simple printf, ¿no? Porque el printf o un cout emito un mensaje en pantalla. Bueno, pero yo puedo cambiar el dispositivo de salida, que no sea una pantalla, que sea un archivo. Y ese archivo es el que se conecta con el controlador tal que me enciende un LED o me enciende un motor o me enciende, no sé, lo que ustedes hayan implementado, ¿no? Eso es una de las cosas que vamos a estar viendo dentro de creo que ya la semana que viene. Cuando veamos un poco la intro de Arduino, hagamos algún prototipo en el simulador, en el Simulide. Y después a eso lo vamos a hacer en presencial. Se les trabajarán en equipo y daremos a un microcontrolador a cada equipo y un protoboard, cables y todo lo demás. Y van a hacer esas conexiones que van a ver que se pelean bastante a la hora de pasar de lo que es el simulador a lo que es la parte física, ¿no? La parte de estar conectando un protoboard con el tester, que tengo que ver si hay continuidad, si conecte bien, si no hace contacto, etcétera. Bueno, todo eso después lo vamos a ver. Entonces, bueno, vamos a ver cómo sería un poco lo que estuvimos trabajando ayer, ¿no? Estuvimos viendo esta arquitectura que se llama MIC 1, que no es una arquitectura real, es teórica, para estudiar los conceptos de arquitectura. Y vimos que tenía esta serie tenía este diagrama de bloques, ¿no? Que eran el set de registros, era la ALU. La ALU tenía, bueno, una capa que me permitía conectarme a la memoria, que esa conexión hacia la memoria tengo que leer valores en dos buses diferentes. Cuando quiero acceder a la memoria, tengo que indicar a qué dirección de memoria quiero acceder. Eso lo represento en el bus de direcciones. Y después, una vez que o voy a memoria o me traigo un dato de memoria, tengo que dedicar una serie de cables, lo que es el bus de datos, para especificar el dato que estoy trayendo de memoria o que voy a cargar en memoria. O sea, esos son cables de cobre, hilos de cobre que están reservados para almacenar la representación mediante señales eléctricas de el objeto que yo quiero cargar o el objeto que quiero escribir
en memoria, ¿no? O el objeto que me traigo de memoria o el objeto que yo quiero cargar hacia la memoria. Esto también funciona con los demás dispositivos. Por ejemplo, cuando veamos en entrada-salida, que es lo que después estudiamos en von Neumann, estudiamos memoria, ahora estamos estudiando CPU, pero después cuando pasemos a entrada-salida, lo que vamos a ver es que los demás dispositivos, por ejemplo un disco o por ejemplo el controlador de una tarjeta de red o el controlador de video o los demás controladores que tenga en mi arquitectura, este, también se van a comunicar de esta forma. O sea, si yo quiero enviar un dato de un disco hacia el CPU, ese dato lo tengo que codificar en algún cable y enviarlo al CPU por un canal que está dedicado para eso. Si bien ya hemos comentado un poco cuando vimos memoria, que yo puedo multiplexar un dato. Siempre partimos de que el bloque constructivo tiene dos etapas, ¿no? Lo que es la parte de entrada y la parte de salida. Pero yo puedo multiplexar eso. Que la parte de entrada y la parte de salida estén compartidos. O sea, usen los mismos cables. Pero obviamente que voy a tener una señal de control que me va a indicar qué es lo que quiero hacer. El dato que tengo acá va a ser de entrada o el dato que está acá va a ser de salida. Bueno, eso lo voy a tener que multiplexar. Bien, una vez que tenemos ese acceso a memoria, en los dispositivos, como le digo, en entrada-salida va a ser exactamente igual. Cada controlador de entrada-salida va a tener un identificador. Y ese identificador es el que se va a codificar en esas señales del bus de dirección cuando quiero hacer una transferencia entre un determinado dispositivo hacia el CPU. Bien, entonces tenemos toda esa capa de memoria, ese acceso hacia y desde la memoria, lo hacemos a través de estos dos registros que tenemos acá. Después tenemos, bueno, registros, todo este set de registros, tenemos registros que son de propósito general, o sea, registros que nos permiten utilizarlos en nuestro código a bajo nivel y registros que son parcialmente visibles y registros que no son visibles. Esos registros son la forma en que yo los puedo utilizar. Por ejemplo, hay registros en los cuales yo no puedo manipularlos en mi palabra, en mi set de instrucciones, pero los manipulo de manera indirecta. Como por ejemplo el de las flags. El registro de flags nos permite especificar, bueno, lo que yo ejecute en la ALU, cuál va, cuál o qué flags afectó, ¿no? Por ejemplo, una flag de overflow, una flag de resultado de cero, una flag del número negativo, una flag de hay un acarreo final o hay, bueno, tenemos un sinfín si es cero o no el resultado, etcétera. Y todas esas señales de control nosotros las generamos con estas entradas que hacen, que se llaman, que ingresan a cada bloque, que son, por ejemplo, si yo quiero controlar en este amux, bueno, yo quiero enviar un operador a la ALU, bueno, el operador, ¿en dónde está? Bueno, utilizo ese multiplexor, que es un multiplexor de 2 por uno, tiene dos entradas y una salida, y tiene un bit de selección. En ese bit de selección, que es X0, yo le digo, che, en la salida del multiplexor, conecta lo que esté en el MBR, que es el dato que te trajiste del bus de direcciones, del bus de datos de memoria, o el dato que está cargado en el registro ALACH. Vos elegís. Este, Capaz que quiero cargar un dato de un lado o del otro, y bueno, cuáles son las señales que tenés que activar. Todas estas señales, por ejemplo, las que vimos ayer, ¿no? Que generábamos, vamos a generar otra nueva de estas, antes de pasar con otra cosa. Todas estas señales que yo estoy generando, las voy a poder implementar, por ejemplo, con algo que ya hemos visto, que es un contador. Yo puedo decir, bueno, un contador, en vez de estar contando, podría hacerme un contador que cuente de 0 a 6.
y es módulo 6, ¿no? Que cuente de 0 a 5 y en el siguiente ciclo de reloj cambia a 1, cambia a 0, perdón, se resete. Entonces yo puedo modelar todas esas señales de control que dijimos ayer en decir, bueno, cuando el contador vale 0, activa estas señales. Levanta esta señal de control, esta otra, esta otra, esta otra, esta otra. Bueno, lo que esas señales modifiquen puede ser que haya un dato que demore un ciclo de reloj en obtener el resultado. Entonces, por ejemplo, en un flip-flop, ¿no? Nosotros vimos que el dato que yo presente en un flip-flop de un tipo D no se copia inmediatamente en la salida. Tengo que esperar al siguiente ciclo de reloj. Entonces, puede ser que en un ciclo de reloj este, generes esas señales y en el siguiente ciclo de reloj ya tenga esas señales con los datos correctos. Entonces ahí es donde los empiezo a utilizar. Bien, entonces imaginemos que tenemos esto como teníamos ayer. Tenemos lo que queremos hacer es la etapa de fetch, por ejemplo. Queremos hacer el fetch. El fetch era la operación que era la primera operación, el primer ciclo que ejecuta la unidad de control que es la primera etapa del ciclo de instrucción. El ciclo de instrucción es todas esas etapas que tienen que ejecutar las instrucciones para avanzar en su ejecución, para que se cumplan, para que realmente no queden ahí esperando un dato que nunca llegue, ¿no? Bien, entonces, ¿qué tiene que hacer el fetch? El fetch lo que tiene que hacer es, primero, tiene que ir a buscar el, el dato de la siguiente instrucción que quiero ejecutar. ¿Dónde está ese dato? Hay un registro entre todos estos set de registros que mencionamos ayer que es el program counter. El program counter tiene la dirección de memoria a donde voy a tener que ir a buscar esa instrucción. Después, es el registro program counter, eh, arranca en una determinada posición y después empieza a sumarle 1, 1, 1, 1 a medida que va avanzando en ejecución esa aplicación. Entonces, ¿qué tengo que hacer en el programa, en la etapa de fetch? Tengo que ir a buscar en IR. IR es el registro, Instruction Register, que tiene el código de la instrucción que yo quiero ejecutar. Entonces yo tengo una aplicación que está en memoria y esa instrucción se tiene que traer de la memoria. La instrucción, por ejemplo, puede ser, no sé, hacer un AND entre el operador 1 y 2 de la ALU, por ejemplo. Pero eso lo tengo que interpretar. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, primero vamos a hacer como un pseudocódigo, ¿no? Primero lo que tengo que hacer es tengo que cargar en el IR, tengo que cargar lo que está en la dirección de memoria especificada en program counter. O sea, ese sería mi pseudocódigo, ¿no? Lo que tengo que hacer es en el instruction register cargo la siguiente instrucción que voy a ejecutar y después ¿qué hago? En el program counter le tengo que sumar 1. Entonces le tengo que decir en 2, le tengo que decir a PC va a ser igual a PC más 1. Entonces, dentro de la memoria, imagínense que tenemos la memoria de la computadora. Nosotros vamos a tener una instrucción, por ejemplo, que la vamos a llamar ins1. Entonces, esa instrucción va a estar almacenada en esta dirección de memoria. Y va a ser, no sé, cualquier cosa. La segunda instrucción, que va a estar en la siguiente dirección de memoria, va a estar acá. ins2. Este sería el código de mi programa, ¿no? O sea, primero hace esto y después hace esto. Entonces, ¿qué sabemos? Que en la memoria, que ya sabemos que tiene, eh, tiene un determinado tamaño físico, cada uno de esos tamaños, o sea, cada
cada parte de la memoria que almacena una palabra, yo puedo acceder mediante la dirección, mediante esa dirección de memoria. Supongamos que esto arranca en n, por ejemplo. Este es n más 1 y así sucesivamente. Entonces, ¿qué tengo que hacer? El program counter primero va a apuntar a n, después que me extraigo la instrucción va a apuntar al n más 1, o sea que voy a tener que sumarle 1 a ese registro. Entonces, ¿cómo hacemos esta etapa de fetch aquí? Bueno, primero tengo que ir a la dirección de memoria especificada por el valor del registro program counter y traerme ese dato en el registro IR. Bueno, ¿cómo hacemos eso? Vamos a generar todas las señales de control para que haga eso. Tengo que llegar acá. En el registro MAR, que es donde yo especifico la dirección de memoria donde tengo que ir a buscar el dato, le tengo que cargar el contenido de el registro que tiene la dirección de memoria, que era el program counter. Entonces lo que tengo que hacer es el program counter lo tengo que cargar en el bus A o lo tengo que cargar en el bus B. ¿Qué me dicen? No se peleen. Alguno que me diga. Yo lo que tengo que hacer, porque me dice el pseudocódigo acá, es que tengo que ir a buscar el lugar especificado. Tengo que ir a la dirección de memoria program counter. O sea, en ese registro tengo la dirección de memoria. Tengo que ir a buscar el dato que está allí. Entonces, para hacer eso, yo mirando esta imagen de la topología, sé de que tengo que cargar en el registro MAR el valor de PC. La pregunta era, ¿en dónde tengo, como está la topología, el diagrama de bloque, el diseño de esta arquitectura, a dónde tengo que cargar el valor que tiene el PC? ¿Lo tengo que cargar en el bus A o lo tengo que cargar en el bus B? Y el B, ¿Por qué? porque ahí como, bueno, ahí se ve como que está conectado con BLH, Impecable, MAR, no con BLH. impecable, impecable, Lucas, tal cual, es así. Este, si lo cargo en el bus A, no tengo forma de hacerlo llegar, por más que lo cargue en el bus A y active al latch, no tengo forma de que llegue al registro MAR. ¿Por qué? Porque al latch se conecta directamente con el multiplexor AMUX. Entonces, lo que tengo que hacer primero es cargar la representación del program counter, del registro PC, en el registro bus B. ¿Cómo hago eso? Yo tengo una señal de control que me determina qué registro conecto al bus B. Esa señal de control son estas que están aquí, que se llama B0, B1, B2 y B3. O sea que el registro program counter que nosotros ayer le habíamos dicho, bueno, PC, como es el primer registro, va a tener una representación que va a ser todo cero. Y el IR, que es el otro que vamos a estar usando, va a tener la representación, este es el 1, este es el 2, va a tener la representación de 0, 0, 1, 1. Porque lo vamos a necesitar en un ratito, vamos a dejarlo ya ahí. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Primero, tengo que cargar el PC en el bus B. Entonces lo que hacemos es, vamos a cambiar de color, tenemos que setear. El primer paso sería setear el registro PC, que es, lo cargo en el bus B. O sea que para setearlo en el bus B, tengo que setear B0 como 0, como 0, o sea, la representación de el registro PC, que es todo 0, ¿no? Entonces, lo que hago es cargo. En B0 le cargo 0, en B1 le cargo 0 también, en B2 le cargo 0
y en B3 le cargo 0. O sea, ahí ya digo que el registro program counter tiene que conectarse al bus B. Pero como eso ya no depende ni de ningún flip-flop ni nada de eso, o sea, yo ya ahí ya puedo decir, bueno, cuando seteo esos valores, en ese instante de tiempo, ya puedo utilizarlo los valores. Porque no estoy cargando un dato en un flip-flop. Un bus es un cable. O sea, lo que estoy haciendo acá es que la salida de PC de esos bits que tiene el contenido de PC se conecten en los cables etiquetados como bus B. Y una vez que estén ahí, o sea, eso podemos llegar a asumir de que no hay ningún tiempo de propagación ahí. Podemos asumir de que es en ese ciclo, eh, como no estoy cargando nada, en un flip-flop, ni en una memoria, ni nada de eso, son solo cables, le puedo decir, es como si fuera un circuito combinatorio, es instantánea la salida. Por más que haya un delay, pero puedo asumir de que ese delay no va a ser más que un ciclo de reloj. Entonces, también lo que voy a hacer es tengo que cargar en VLATCH. Entonces yo sé que si ya tengo el dato especificado en el bus B, en este mismo ciclo puedo setearle L1 en 1. ¿Para qué? Para que en el siguiente ciclo, porque ahí sí tengo que cargar datos que están en cables, en el bus B, lo tengo que cargar en el registro VLATCH. Entonces, ¿qué hago? En el registro VLATCH le tengo que setear la señal para cargar un dato, que es L1 igual a 1. Entonces vengo acá y digo, bueno, en el paso 1 también seteo L1 igual a 1. Bien, entonces en el siguiente ciclo de reloj ya voy a tener en VLATCH cargado el dato que está en el contenido del registro PC, o sea que voy a poder generar la señal de control en la MAR M0 para que cargue el dato que está en el VLATCH. Entonces vengo acá y digo, VLATCH, el dato es en el 2, M0 tiene que valer 1. Tiene que valer 1, ¿para qué? Para que en el siguiente ciclo de reloj se cargue el dato acá en este registro. Y también voy a tener que generar, una vez que tengo el dato allí cargado, voy a tener que generar el RD. RD que era la señal de control para que se vaya a memoria a buscar lo que yo tenga especificado en el bus de direcciones. O sea, al hacer ese read, se va a ir a esa dirección, a esa dirección de memoria que tengo especificado en el registro MAR y se va a traer el contenido en el registro MBR. Entonces vengo para aquí y digo, bueno, aquí mismo en M0 lo seteo en 1 para cargar el contenido y ya emito en 3, emito RD igual a 1. Entonces, si todo sale bien, en el ciclo de trabajo 4, yo voy a tener el dato que está en la dirección de memoria especificado por el contenido del registro PC. Entonces, si está todo bien, una vez que obtengo eso, en el MBR tengo ese valor. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? En 4, tengo que seleccionar en este AMUX, tengo que decirle, che, toma, con X0, ¿no? Que es mi bit de control. Tengo que decirle, che, entre lo que tenga el ALACH y lo que tengas en el MBR, selecciona lo que está en el MBR. Por ejemplo, con X0 igual a 1, nosotros habíamos dicho ayer de que X0 igual a 0, seleccionaba el ALACH. Con X0 igual a 1, vas a X0 igual a 1, vas a enviar la salida que está en estos cables, en la salida del MBR, y vas a seleccionarlo y vas a dejar pasar en este multiplexor, en la salida, solo lo que estuviera en el MBR. El otro lo va a descartar.
Y eso, como es un multiplexor, es un circuito combinatorio, lo puedo interpretar como que se hace, se hace rápido, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Seteo X0 en C, en 1, y también selecciono en la ALU la operación que quiero hacer. ¿Qué operación voy a querer hacer en la ALU ahora? Y la que me sirve, que tiene la ALU, es la identidad. En donde la identidad es el dato que yo presente aquí, le aplico la identidad y en la salida va a ser ese dato, sin modificarse. ¿Por qué tengo que hacer la identidad sí o sí? Porque tengo que cargar lo que está en el MBR, que es el dato de la dirección de memoria, a donde está la instrucción que voy a ir a ejecutar, lo tengo que cargar en el registro IR. Lo tengo que cargar acá. Entonces, para cargar el dato desde acá a acá, no tengo un cable específico para eso. Lo que tengo que hacer es, tengo un cable que va a la ALU, lo selecciono y va a la ALU, y ahora en la ALU sí tengo acceso al bus C, el cual puedo utilizar para escribir un dato en algún registro. Entonces, lo que hago es en X0 lo seteo en 1 para seleccionar el dato que está en el MBR. En F0 y en F1 hago la operación identidad. Vamos a ver la codificación que está en esto. Bueno, si la suma es 0, 0, el AND es 0, 1, la identidad es 1, 0. O sea, tengo que setear en 1, 0. Vengo acá y digo, F0 tiene que valer 1 y F1 tiene que valer 0. Y también no necesito, como es un registro, como es un circuito combinatorio la ALU, no tengo flip-flop en el medio ni nada de eso, ya acá puedo asumir que esa salida va a ser instantánea. Entonces después en el shifter no voy a hacer nada, le voy a setear S0 igual a S1 igual a 0. No tengo que correr ese resultado de la ALU, me tengo que quedar con la operación identidad. Y ahora sí, en el siguiente ciclo, lo que voy a hacer es, ahora hasta acá que tenemos. Tenemos en este cable, tenemos lo que estaba en la memoria, dirección program counter. Tenemos este contenido, lo que estaba en la memoria en ese lugar. No la dirección de memoria, lo que estaba en esa dirección almacenado, el objeto. Entonces ahora lo que tengo que hacer es cargar ese objeto en el registro IR. ¿Qué representación tiene el registro IR? 0011. Entonces tengo que tomar los bits que conecto el bus C al registro IR y habilitar en C. En C habilita la escritura del registro que está conectado con el bus C. Entonces, vengo acá y digo el registro era 001, ¿no? Tengo que establecer C0 a 0. Tengo que establecer C1 a 0, C2 a 1 y C3 a 1. Y tengo que pasar en alto la señal de control en C. Lo tengo que setear en 1. Entonces, hasta una vez que hice todo esto, lo que voy a tener es en este registro, voy a tener lo que estaba en la dirección de memoria, el dato especificado en la dirección de memoria cuyo contenido era especificado por el program counter. Entonces hasta acá hice la primer parte. Hice lo que tenía en la memoria en la dirección PC, lo cargo en IR. Ahora, ¿qué tengo que hacer? La segunda parte es, bueno, ya tengo la instrucción que tenías que ir a buscar a memoria. Ahora, ¿qué hago? Le actualizo el valor al program counter. O sea, lo que vimos hoy, acá. Esta instrucción está almacenada acá. Bueno, ¿qué tengo que hacer después? Apuntar a la siguiente. El registro program counter ahora ya no va a apuntar a la dirección n de memoria, sino que va a apuntar a la dirección n más 1. Entonces, ¿qué tengo que hacer? De vuelta, mirando la arquitectura, tengo que cargar, tengo que tomar
el valor de PC, sumarle 1, o sea, tengo que a la ALU le tengo que hacer llegar en uno de los operandos el program counter, en otro de los operandos la constante 1, que tengo un registro que era este, el más 1, que especificaba la constante 1 en esa arquitectura, y hago la suma. Después que hago la suma, cargo el contenido de eso, lo cargo en el program counter nuevamente. Y ahí tenemos esta asignación. PC más 1 va a ser igual a PC. Bien, vamos a darle una codificación al más 1 que le vamos a usar. El más 1, que era este, tiene una representación que era, este era el 3, el 4, el 5, el 6. Entonces sería 1, 0, 1, 0. Entonces, ¿qué hago? Bueno, me fijo acá en la arquitectura y como es una suma esto, me da igual los operandos en donde estén. Lo que voy a hacer es, puedo cargar en el bus A cualquiera de los dos operandos. ¿Cuáles van a ser mis operandos? El contenido PC más el 1. O sea, puedo cargar PC en A o en B y el más 1 en el bus contrario. Bien, entonces carguemos PC en A y el más 1 en B, por ejemplo. Entonces vamos aquí. En 6 tendríamos que cargar PC, que la representación es todo 0. O sea, tendría que agarrar en el bus B, perdón, en el bus A. En el bus A, en A0 le tengo que cargar el 0. En A1 le tengo que cargar el 0 nuevamente. En A0, perdón, en A2 le tengo que cargar el 0. Y en A3 le tengo que cargar el 0 de vuelta. O sea, acá yo sé que si especifico esto en este ciclo de reloj, estoy especificando que en el bus A se va a cargar el contenido del registro program counter. En este mismo instante de tiempo, tengo que establecer que en el bus B voy a cargar el registro más 1. Entonces, ¿cuál es el identificador del registro más 1? 1, 0, 1, 0, en este orden. Entonces vengo acá y digo, bueno, B0 es igual a 1, B1 es igual a 0, B2 es igual a 1 y B3 es igual a 0. Bien. Ahora, ¿qué tengo? ¿Qué tengo que indicar? El ALH y el BELACH. Tengo que enviar las señales de control, setearlas en 1 a L0 y a L1 en ese mismo instante. Le tengo que setear para que cargue lo que estaba en el bus A, que yo especifiqué, y lo que estaba en el bus B, que también especifiqué, que los carguen en esos registros. Entonces vengo acá y digo, en 6 tengo que establecer L0, L1 en 1. Entonces me vengo acá y digo, L0 tiene que ser igual a L1, que tienen que ser igual a 1. Ambos. Ahora sí, en el siguiente ciclo, 7, ¿qué tengo? Tengo los operandos en ALH y en BELACH. Ahora tengo que hacerlo llegar a la ALU y tengo que no aplicarle ningún. Tengo que seleccionar la operación en la ALU, que es hacer la suma, que era la representación, si no me equivoco, era 0, 0. Sí, era la primera. Bien. Entonces, tengo que especificar. En BELACH ya tengo la salida con el primer operador. Ahora tengo que especificar en la señal de control X0 para que la MUX deje pasar la salida de ALH. Entonces vamos a hacer X0, lo vamos a setear en 0. F0 y F1 lo vamos a setear en 0 también para que la ALU haga la suma. Y S0 y S1 no, lo vamos a setear en 0 para que no haga ningún registro de corrimiento de bits. Entonces X0 lo seteamos en 0. En 7, X0 lo seteamos en 0.
F0 y F1 lo seteamos en 0 también. Y también S0 igual a S1 es igual a 0. Bien. Entonces, una vez que tenemos eso, tenemos el resultado de PC más 1. ¿Qué tengo que hacer con ese resultado que está en el bus C? Lo tengo que cargar de vuelta en el registro PC. Entonces, para eso, en 8 tengo que hacer que en C0 se guarde la representación de P0 del registro Program Counter, que era C0 igual a 0, C1 igual a C0 igual a C1 igual a C2 igual a C3, que es todo 0. ¿Y qué tengo que hacer? Levantar la señal de control ENC en 1. ¿Para qué? Para que lo que estaba cargado en este bus C se cargue en el registro que especifiqué con los bits de C0 a C3. Y ahí terminaríamos de hacer esto. Ojo que esto lo estamos haciendo a muy bajo nivel, ¿no? O sea, véanlo que la operación es muy simple. Esto es sumarle a un registro 1, pero lo estamos haciendo a muy bajo nivel. Eso lo que haría, estas señales de control que acá generamos, son los que generaría la unidad de control. Entonces, eso siempre en ese orden, ¿no? O sea, podríamos hacer en este caso un contador, módulo 7, ¿no? Y que empezara a contar, bueno, el primero sería 0 y genere estas salidas. Después 2 y genere esta salida. Y así sucesivamente. Este, bueno, podríamos utilizar estas señales de control. Serían las salidas de esa de la unidad de control. O sea, las salidas que gobiernan para que el CPU haga lo que ahí dice que haga, ¿no? O sea, cargar un registro, copiar de un bus a otro, etcétera. Bien, y eso era un poco que quería repasar hoy antes de seguir con el formato de instrucción. Este, que esto es a muy, muy, muy bajo nivel, ¿no? O sea, yo tomo cada instrucción y digo, bueno, a ver, ¿cuáles son las señales de control que tengo que generar y en qué orden para que se haga eso? Una vez que tengo todas esas señales, lo que voy a obtener al final va a ser una gran tabla de verdad, en donde voy a tener este, que implementar un circuito secuencial. O sea, voy a llegar a una tabla de verdad en donde voy a descartar todos esos valores cuando la función vale 0, me voy a quedar con los valores de la función vale 1, voy a minimizar a través de Carnot, etcétera, ¿no? O sea, nos queda, nos queda una gran, nos queda, imagínense llegar a esa tabla de verdad y después minimizarla, diseñar el bloque el circuito lógico correspondiente y diseñar el circuito secuencial. Con eso implementaríamos este, cómo lo haríamos. Esto después en la práctica, la semana que viene, si nos da, les voy a mostrar un ejemplo que usa Facultad de Ingeniería en su laboratorio de arquitectura, para que vean una arquitectura de verdad, ¿no? Y qué tan complejo sería, qué cantidad de circuito y qué cantidad de compuerta y qué cantidad de bloque constructivo, que en una computadora este, doméstica de hoy en día es súper complejo, ¿no? Se tiene millones y millones de transistores implementando millones de compuertas, etcétera. Es bastante complejo. Si bien el diseño es simple, porque aplica para todas igual, pero
la complejidad que tiene el circuito a bajo nivel es bastante grande. Bien, bueno, ahora me gustaría arrancar con lo que es organización y compilación y empezar a ver este, una arquitectura, una arquitectura de ejemplo, ¿no? Con esto estaremos haciendo el ejercicio mañana. Bien, vamos a estar hablando de lenguajes y de compilación. Primero, un poco, vamos a retomar un poco lo que vimos, lo que son el set de instrucciones, el formato, etcétera, la forma de organizar, si el tamaño de la palabra es variable, si es fijo, lo que era la arquitectura del tipo RISC, la arquitectura del tipo CISC, y bueno, cómo eso yo lo puedo utilizar para empezar a generarme un formato de instrucción. Bien, algo que habíamos definido, que en la arquitectura de von Neumann, bueno, en realidad ya en un concepto que había definido Alan Turing en su máquina de Turing, era lo que era el concepto de programa almacenado, ¿no? El programa almacenado no es más que una secuencia lógicamente ordenada que van a tener que ejecutar instrucciones muy simples, pero el conjunto de esas instrucciones simples hacen una determinada tarea compleja. Bien, entonces, escribir una aplicación, un programa, no es más que especificar de alguna determinada forma, que puede ser de manera directa o indirecta, qué o cuáles van a ser las secuencias de instrucciones que el CPU tiene que realizar. Por ejemplo, si estoy trabajando a alto nivel, por ejemplo, en C, si bien los lenguajes de alto nivel son más amigables con los programadores, esos lenguajes a través de un proceso de compilación, a través de un compilador, traducen esos símbolos que yo utilicé en la sintaxis de C, lo traducen para la arquitectura que estoy ejecutando o para la cual estoy compilando esa aplicación. Que eso varía de equipo en equipo, ¿no? O sea, yo puedo tener, no es lo mismo por ejemplo, yo puedo hacer una aplicación en C y yo sé que C tiene soporte, tiene compiladores que permiten compilar un determinado código fuente para diferentes arquitecturas, como por ejemplo, no sé, una ARM, un MIPS, un x86, una MS64, etcétera. Un PowerPC también es otra. Yo puedo escribir el mismo código de C, pero como el compilador soporta diferentes arquitecturas, ese mismo código va a funcionar para esas diferentes arquitecturas. Eso es porque el lenguaje al que yo estoy usando para desarrollo tiene soporte para múltiples arquitecturas. Tienen un compilador. Eh, si yo analizo ese archivo que es lo que es el binario en sí, vamos a ver que ese binario es específico de la arquitectura donde yo lo voy a estar ejecutando. O sea que yo no puedo tomar un binario de una arquitectura y ejecutarlo en otra. Lo que sí tengo, que eso es algo que a veces en los laboratorios de sistema operativo le damos hincapié, es lo que es el cross compiler, que es la posibilidad de que yo pueda compilar para una arquitectura diferente a la que yo estoy utilizando. Este, eso está bastante bueno. Incluso, imagínense que ustedes tienen que compilar para una arquitectura de un sistema embebido. Un sistema embebido suele mu- tiene mucho menos memoria y recursos a nivel general que un computador, un PC doméstico. Entonces, no es, eh, no es lo mismo escribir un programa, así sea un Nolamundo, para una arquitectura PC que para un sistema embebido. Son totalmente códigos diferentes. Cada binario va a ser diferente porque cada binario es exclusivo de cada arquitectura. Entonces, capaz que compilar el código directamente desde ese sistema embebido me tarda
media hora, por ejemplo. En cambio, para no perder ese tiempo haciendo esa compilación, yo puedo tomar un equipo, una arquitectura que tenga mejores recursos y pueda compilar en esa arquitectura para ese otro dispositivo de manera mucho más rápida, ¿no? Entonces, este, no tengo que, no tengo que, no tengo que tener el compilador en el dispositivo embebido, porque lo tengo en mi PC doméstica, por ejemplo, de mejores recursos, que es ese sistema embebido. Y lo único que hago es este, traducirlo para que lo entienda el binario para la arquitectura del sistema embebido que voy a estar utilizando. Esto es exactamente lo mismo que un código en C, que yo tengo el código fuente y ese código fuente lo puedo compilar en Windows, lo puedo compilar en Linux, lo puedo compilar en Mac, en Android, etcétera, ¿no? O sea, imagínense que yo podría implementar una página web, ¿no? En la cual los clientes accedan a esa página, y eso es algo que después van a ver en redes y vamos a ver en infra, que por ejemplo en una página web se suele enviar información de metadata que indica qué sistema operativo estás usando, por ejemplo. Entonces, imagínense que yo puedo usar esa metadata al servidor en el que estoy haciendo esa petición y le puedo decir, bueno, si viene de un Windows, le envío el binario para que entienda Windows. Si viene de un Linux, bueno, le envío un binario para que entienda Linux. Y también hay diferencia entre la arquitectura de esos sistemas. No es lo mismo un Windows o un Windows de 32 a 64 bits. Son diferentes. Los binarios, los archivos, los ejecutables van a ser diferentes. Y con Linux pasa exactamente lo mismo también. Entonces, si yo tengo el dato de cuál es el sistema y cuál es la arquitectura que estoy usando, le puedo enviar un binario exclusivo para esa arquitectura. Es más, lo podría compilar a demanda. Me podría llegar la petición a ese servidor y yo decir, bueno, a ver, me hizo la petición desde tal lugar. Bueno, le compilo el binario y le envío como respuesta ese binario para esa arquitectura específica. Eso se usa mucho, por ejemplo, en el área de seguridad. Por ejemplo, los malware. No es que existe un malware que funcione en todas las arquitecturas, ¿no? Primero identifico, este, dependiendo de qué sistema operativo tiene mi cliente, qué binario de malware le voy a enviar. Bien. Bueno, ya lo dijimos, porque el usuario, los lenguajes de alto nivel son amigables a los programadores. A medida que yo voy descendiendo en esa jerarquía, lenguaje de alto nivel, al lenguaje de bajo nivel, al lenguaje máquina, o escribir en binario o en señales eléctricas, estoy aumentando la complejidad para yo comunicarme con el CPU. O sea, por ejemplo, lo que yo antiguamente hacía con un cout para mostrar un mensaje en pantalla, internamente tengo que generar las instrucciones para que cargue el mensaje en una dirección de memoria, le diga al CPU, che, quiero que muestres un mensaje en tal dispositivo. ¿Qué dispositivo? Bueno, la pantalla. Y después que posicione el cursor en tal posición de la pantalla y muestre eso. Entonces, eh, en alto nivel es una instrucción muy simple, bastante fácil hacerlo. A medida que voy bajando nivel, no es menos amigable con el programador, porque va a tener que ejecutar mayor cantidades de instrucciones. No es porque sea difícil, o sea, porque el ensamblador no es difícil, sino que para hacer lo que antes hacías con una línea en C, por ejemplo, ahora lo tenés que hacer en 3 4 5 líneas en ensamblador o más. Pero, ¿cuál es la ventaja? A medida que yo voy bajando de nivel en esa jerarquía, cuanto más cerca del hardware esté, más control voy a tener sobre ese hardware. Y voy a poder manipularlo más directamente. Bien.
Bueno, esto es lo que ya estuvimos mencionando. Acá podemos ver un ejemplo de un set de instrucciones bastante simple, ¿no? O sea, acá tenemos la instrucción. Esto es lo que realmente un fabricante les va a brindar, ¿no? Le va a decir, che, tengo estas instrucciones disponibles y estas instrucciones tienen este formato. Y una breve descripción de lo que hace. Por ejemplo, tenemos la instrucción de add, RA, RB y RC. Bueno, ¿qué hace esto? ¿Cuál es el identificador de esa instrucción? Todo cero, por ejemplo. Esto porque me lo definió el fabricante, ¿no? Y nos dice, la descripción RA va a ser igual a RB más RC. O sea, esto va a ser lo que esté en el registro RB, o sea, el registro que vos especificas como segundo y tercer argumento, te los va a sumar y te va a guardar el resultado en el registro que hayas especificado en el primer argumento. Después tenemos otra instrucción que es la de la resta. La instrucción se va a codificar como 0001, va a tener esta descripción que va a ser: te resto el segundo argumento con el tercero y el resultado de eso te lo guardo en el registro que vos hayas especificado como primer argumento. Después tenemos un AND bit a bit. Recibo tres argumentos. El identificador de esa instrucción es 0010 y lo que hace esto es hace un AND bit a bit del registro del segundo y tercer argumento y el resultado lo va a cargar en el registro que hayas especificado como primer argumento. Lo mismo con el OR, hace un OR con este identificador. Esta es la descripción de lo que hace. El set LO, RA y IMM, esto es, carga un registro, yo lo divido en dos partes, lo que es la parte alta, ¿no? O sea, en este ejemplo específico la arquitectura era de 16 bits. Entonces, el registro 16 bits ocupa 2 bytes, ¿no? Entonces, yo voy a dividir esos 16 bits en dos partes. Lo que son los 8 bits menos significativos, o el byte menos significativo, y los 8 bits más significativos, o lo que es el byte más significativo. Entonces, a partir de ahí, yo puedo cargar un dato en alguno de esas posiciones. En los 8 bits más significativos o en los 8 bits menos significativos. ¿Qué dato voy a cargar en esos bits? Bueno, ese dato lo tengo acá en el inmediato. El inmediato, uno de los modos de direccionamiento que habíamos comentado que se utiliza para clasificar una arquitectura de von Neumann, era el modo inmediato, en donde yo en la instrucción tenía la codificación del operando. O sea que interpreto la instrucción y entiendo cuál es el operando que tengo que estar trabajando. Bien, después tenemos el set HI que hace lo mismo, o sea, carga. Este inmediato es una constante, ¿no? Cargo una constante en la parte baja del registro. Cargo una constante en la parte alta con el ZHI. Internamente, ¿qué hace? Bueno, cargar en la parte alta o en la parte baja es cargo los datos en un lugar y hago un corrimiento de bits. A la derecha o a la izquierda. ¿De cuántos bits? De 8. Porque es los 8 menos significativos, lo cargo allí o lo cargo en los 8 más significativos. Después tengo otra instrucción que es not RARB. ¿Qué hace? Esto hace la negación bit a bit de RB y ese resultado lo carga en RA. Bien, después vamos a tener otra instrucción que es LW, que esto es load word, que es cargar una palabra. Entonces acá nos fijamos en la descripción y dice, bueno, la dirección de memoria va a estar especificado en el segundo argumento que hayas especificado en esa instrucción. Y lo que tenés allí
lo que estaba en el registro MBR que vimos hace un ratito en MIC 1, por ejemplo, lo vas a cargar en RA. Bien, después en SW, que es Store Word, que es para guardar un determinado valor que hay en un registro en una dirección de memoria. Entonces, si nos fijamos acá, el pseudocódigo sería lo que es memoria RB. En la dirección de memoria RB guardo el dato RA. Después tenemos CMP, RA y RB, que esto es hacer una resta entre los dos y no guarda resultado. Lo vamos a ver más adelante con los saltos condicionales. Y después tenemos los saltos, que es, el primero es un salto condicional, o sea que esto es, JZ es la instrucción y IMM es una dirección de memoria. Entonces, si el valor de la flag es Z, voy a la dirección de memoria especificada por PC más IMM. O sea, tomo lo que vale la dirección del program counter, que está allí especificada, y le sumo el desplazamiento que hay entre ese inmediato. Entonces me muevo en esa ventana de memoria. JN lo mismo, o sea, hago el salto si el número es negativo. Si la flag N está activa, hago el salto. Y J y la dirección, esto es el salto incondicional. O sea que una vez que llegue a esta instrucción, automáticamente voy a saltar a esa dirección. No voy a verificar el valor de alguna bandera. Bien, veamos ahora cómo sería para esa arquitectura un formato de instrucción. Lo primero que tendríamos que ver en esta arquitectura es dividir en diferentes categorías a cada una de las instrucciones. Por ejemplo, acá podemos optar entre tres, ¿no? Una que es la parte de aritmética, la parte lógica y la parte de los saltos. Podemos ver que o sea, clasifico todas estas instrucciones. Entonces yo digo, bueno, por ejemplo, las instrucciones aritméticas, perdón, las instrucciones, bueno, sí, aritméticas y lógicas, como lo es el add, el sub, el and, el or, si nos fijamos, tienen tres argumentos. Entonces yo las puedo agregar a una categoría porque yo sé que las tres tienen diferentes identificadores. O sea, cada una se identifica con estos números que especificamos acá. Pero cada una de ellas, eh, todas ellas tienen tres argumentos. RA, RB y RC. Entonces puedo clasificar estas primeras instrucciones con este formato. El AppCode, que es el que me representa a las instrucciones. En este caso específico, todos tienen un AppCode de 4 bits porque en total tengo 16 instrucciones. Entonces, como tengo 16 instrucciones, ¿cuántos bits necesito para representar a 16 objetos? 4. 2 a la 4. Entonces, todas van a tener el AppCode, que va a ser el identificador de la instrucción en la parte más significativa. Y ahora entramos a clasificar a cada una de las instrucciones. Las aritméticas y las lógicas, como tienen tres argumentos, lo que hago es especifico el primer argumento en los siguientes 4 bits, especifico el segundo argumento en los siguientes 4 bits y especifico el tercer argumento en los siguientes 4 bits. Entonces en total voy a tener un tamaño de 16 bits, que es el tamaño de palabra para esa arquitectura. Después tengo las instrucciones de, por ejemplo, la de setear acá. Lo que es el not acá, por ejemplo, las instrucciones que tienen dos argumentos, RA y RB. Entonces me fijo acá y digo, bueno, ¿cómo voy a distribuir esa categoría que tienen dos argumentos? Lo distribuyo de esta forma. Primero mantengo en la parte más significativa
la codificación de las instrucciones, el opcode. Después utilizo los siguientes 4 bits para identificar al primer argumento y los siguientes 4 bits para identificar el segundo argumento. Lo que esté después no lo voy a interpretar en este caso. Por eso no hay nada acá. Bien, después tenemos estas instrucciones que es el set LO y el set HI. O sea, cargar un inmediato en los 8 bits más significativos o en los 8 bits menos significativos. Entonces, es por eso que tenemos esto, ¿no? O sea, tenemos esta categoría que tenemos los primeros 4 bits, es el opcode, seguido de los siguientes 4 bits, es la representación del registro donde quiero cargar en el primer argumento, ¿no? La representación de ese registro, seguido de 8 bits que me van a representar el inmediato que quiero cargar en ese registro. En la parte baja, ¿no? O en la parte alta, depende del opcode que haya seleccionado, si es el ZHI o el ZLO. Y por último tenemos los jumps, los saltos. Que esto es, tengo un identificador y tengo el identificador de la instrucción y después el único argumento que tengo es un inmediato. Y es un inmediato que tiene que tener tamaño de 8 bits. Entonces si me fijo acá, tenemos un inmediato, bueno, en este caso es de 12 bits porque hace segmentación entre el registro program counter y los 8 bits que yo voy a usar para desplazarme dentro de ese registro. Bien, bueno, nosotros ya hemos visto desde los cimientos que una arquitectura no entiende los símbolos que nosotros usamos para programar. No entienden cuando le decimos cout o cuando estamos trabajando con este set de instrucciones, ¿no? El add, el sub, el and, todo eso, aún a muy bajo nivel, un computador no entiende eso. Porque lo único que entiende un computador discreto, entiende las señales en binario. ¿Hay corriente o no hay corriente? ¿Está la luz activa o no? ¿Hay tensión o no hay tensión? Entonces, a muy bajo nivel, no entienden todas esas aplicaciones que nosotros hacemos o en alto nivel o en bajo nivel. Entonces, existe una determinada asociación que voy a hacer entre una aplicación, una instrucción de bajo nivel con un código máquina, con una secuencia en binario. Tengo que traducir esa secuencia a bajo nivel, o sea, esos símbolos que utilicé en mi lenguaje de ensamblador a bajo nivel, lo tengo que traducir a unos y ceros. Una vez que estoy trabajando con unos y ceros, puedo cambiar la codificación como nosotros queramos. O sea, en vez de trabajar en binario, puedo trabajar en octal, puedo trabajar en hexadecimal, puedo trabajar, bueno, nosotros capaz que no es tan práctico trabajar en, en unos y ceros, sino que capaz que es más fácil trabajar en ensamblador o trabajar en C, por ejemplo, o en otro lenguaje de programación de alto nivel. Entonces, ¿qué es lo que entiende una computadora? Básicamente es esto. En una determinada posición, estas son las posiciones de memoria, va a estar en la posición 0, va a estar esta instrucción que está acá. Esa instrucción ocupa 2 bytes. Es por eso que en el byte 0 y en el byte 1 se va a reservar para esos 16 bits. Después, en la posición 2 y en la posición 3 va a almacenar la segunda instrucción, que es esta otra. Esa va a ocupar la posición 2 y 3, porque son 16 bits, porque son 2 bytes. Entonces después, en la dirección byte 4 y 5 va a ir la siguiente instrucción, que es esta que está acá. Entonces fíjense que esto va de 2 en 2. O sea, como yo necesito 2 bytes para almacenar cada instrucción, porque una instrucción tiene tamaño de 16 bits en esta arquitectura,
va de dos en dos. Entonces vamos a ver. eh, bueno, vamos a tratar de primero de decodificar esto para entender este, qué es lo que está haciendo. ¿Qué hace este programa que tenemos acá? Bien. Para entender, antes de hacer la inversa acá, de decodificar en binario y ver qué hace esto, porque esto si nosotros leyéramos un disco, ¿no? Nos vamos a encontrar con esta secuencia en binario. Bueno, pero ¿qué hay en esa secuencia en binario? ¿Qué instrucciones son? ¿Cuál es el código de eso? Eso podemos hacerlo o desde teniendo el binario hasta obtener el código fuente de qué es lo que hace, como la inversa. Con el código fuente llegar a los unos y ceros. Eso es lo que nosotros ahora tenemos que entender a hacer. Bien, entonces para eso, primero, bueno, vamos a ver un poco del lenguaje ensamblador, que es este lenguaje que estamos trabajando de manera incondicional ya, que llamamos el lenguaje de bajo nivel. Bueno, este lenguaje de bajo nivel está definido por un conjunto de símbolos y de reglas. Bueno, cada fabricante suele tener su propio lenguaje de ensamblador. También cada sistema operativo suele tener su propio lenguaje de ensamblador, también su propio compilador de ensamblador. Y eh, ese lenguaje ensamblador está gobernado por estas simples reglas, que es el campo de etiqueta. Una etiqueta es es un texto que me va a hacer referencia a una dirección de memoria. O sea, a nivel de código es más fácil para mí programar pensando en una etiqueta y decir, bueno, almaceno en esta etiqueta llamada A el dato que quiero. Y no tener que estar especificándole en el código almacenar en esta dirección de memoria. Entonces, mucho más mnemotécnico acordarse, en vez de estar trabajando con una notación hexadecimal de una memoria, trabajar con una etiqueta. Entonces, yo con la etiqueta, cada vez que en el código vea una etiqueta, el compilador de ensamblador lo va a convertir a una dirección de memoria, que él la va a gestionar. Bien. Cada instrucción especifica una instrucción de máquina. Bueno, puede haber podemos tener comentarios dentro del código. Y el lenguaje ensamblador, bueno, está definido mediante un conjunto de reglas que, bueno, las tengo que respetar. ¿Por qué? Porque después el compilador del ensamblador me va a traducir ese código a código máquina. Bueno, cada fabricante implementa su propio lenguaje. Y bueno, lo que mencionábamos hoy. Eh, una dirección simbólica, o sea, esto es una etiqueta. Es una dirección simbólica que consta de caracteres alfanuméricos. Bueno, el programador puede elegir, bueno, quiero usar una dirección de memoria, quiero usar la notación de una dirección de memoria, o quiero usar una etiqueta y después dejo esa tarea para que el sistema operativo en tiempo de ejecución se encargue de asignar ese dato, que le puede dar un valor u otro, porque incluso cuando nosotros ejecutamos una aplicación y después la cerramos y la volvemos a ejecutar, es muy probable que la aplicación no esté ejecutándose en la misma dirección de memoria. Eso lo vamos a ver más en profundidad en sistema operativo, en la parte de administración de memoria. Bien, bueno, una instrucción puede especificar una instrucción de lectura o de escritura a memoria. Puede ser una instrucción que puede ser una operación aritmética o lógica, cuyos argumentos sean direcciones de memoria inmediatos o registros. Puede haber una instrucción de control, por ejemplo, los saltos, el jam, el JZ, el JC que estuvimos comentando hace un rato. O puedo tener un procedimiento. Puedo tener una función que mi código, no sé,
invoque esa función porque precisa un determinado resultado. No sé, quiero leer un dato del disco. Bueno, tengo que tener una instrucción que se encargue de decir a qué disco vas a acceder, a qué bloque, a qué cilindro, qué plato. Este, bien. Bien, después, bueno, nosotros podemos utilizar también cuando queremos reservar para una variable, por ejemplo, yo quiero reservar en la memoria n cantidad de bytes, por ejemplo. Entonces, yo podría usar una etiqueta de un determinado tipo de byte, por ejemplo, y puedo, ya puedo pedir antes de que se empiece a ejecutar la aplicación, de que se reserve la memoria. O sea, lo mismo que es en alto nivel, en C, imagínense, tener una variable global, por ejemplo. Cuando tengo una variable global, ya predetermino cierto espacio en el stack de memoria, para que esa dirección esté ya reservada, exista. Bien. Bueno, veamos un pequeño ejemplo acá una pequeña aplicación en ensamblador. Es importante acá tener en cuenta que podemos dividir la aplicación en dos partes. Una es indicando lo que es la definición de etiquetas y la parte de la reserva de memoria, como lo vemos acá al final, una parte de datos y otra parte de código. Eso depende mucho de cada compilador, cada fabricante, cada compilador tiene su, sus formas para poder determinar cómo vas a representar y cuál va a ser la sintaxis también. Este, y tenemos en esta parte de texto es donde nosotros definimos en ese bloque el bloque del código de lo que va a ser el programa, ¿no? Va a ser, se va a empezar a cargar el programa, en este caso le puedo especificar a partir de qué dirección de memoria. Después tenemos el set ROMIN, lo que hace es carga en el registro R0 la dirección min. Min es una etiqueta. Nos fijamos acá abajo, es una etiqueta que tiene reservada una palabra. Una palabra suelen ser 16 bits. eh, ¿Y qué valor en esos 16 bits? El 83. El entero 83. O sea, reservo en 16 bits el entero 83. Después, en el subtraendo, en la etiqueta sub, también reservo una palabra, o sea, 16 bits de memoria. Y en esos 16 bits de memoria seteo el entero menos 23. Y por último, tengo una dirección de memoria que se llama div. O sea, la etiqueta se llama div, la dirección me la define el compilador de ensamblador. Y allí almaceno el entero 0. Reservo 16 bits y almaceno el entero 0. Bien, después, ¿qué hacemos? ¿Qué hago? En set, set era para cargar el contenido en un registro, el contenido de un inmediato en un registro, o el contenido de una dirección de memoria en un registro también. Entonces, esto lo que hace el compilador acá va, cuando lea set R0 min, lo que va a hacer es, va a sustituir min por la dirección de memoria que tenga esta etiqueta. Que eso va a ser específico en cada instancia de ejecución, ¿no? O sea, puede variar. Eso. No va a ser siempre la misma. Entonces, en R0 cargo lo que está en la dirección de memoria especificada en la etiqueta min, que va a ser 83. Después, en R1 cargo lo que está especificado en la dirección de memoria en la etiqueta sub, que es menos 23. En la etiqueta R2 cargo
lo que está especificado en la etiqueta div, que es 0. Y bueno, una vez que cargue eso, lo que hago es en LW, load word, lo que hago es cargo en 0. Este es la dirección de memoria a donde voy a ir a buscar el operando. Entonces, por eso en LW cargo lo que está en la dirección de memoria R0, que era el 83, lo cargo en R3. Lo mismo hago en R4, cargo lo que estaba en el registro R1, que era la dirección de memoria especificada por -23. Y ahora que tengo en R3 y en R4, tengo los operandos, los que estaban en memoria. Ahora hago una resta, o sea que resto el 4 del 3 y lo almaceno en el 3. Y ahora a ese resultado lo almaceno en la dirección de memoria div. O sea, en esta dirección de memoria tengo que almacenar ese resultado, que era la resta entre esos dos operandos que estaban en memoria. Bien, ¿qué tenemos hasta el momento? Que ese lenguaje ensamblador va a tomar como entrada un archivo de texto en donde va a tener nuestro código fuente. Ese código fuente va a tener que respetar las reglas del ensamblador al que estemos trabajando. Vamos a tener que respetar los símbolos, el orden, etc. Y como salida, ese ensamblador toma como entrada ese código fuente y nos genera las señales en binario que va a entender el CPU. Bien. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos en C y compilamos hasta llegar al ejecutable, bueno, previo a eso lo deben haber visto ya con Nancy en programación, existen diferentes etapas, ¿no? O sea, yo tengo el código fuente, después lo compilo, este, eso, eso dependiendo de el lenguaje de programación. Hay algunos lenguajes de programación, por ejemplo en C, que no es que tengo el código fuente y ya el binario, sino que previo a eso tengo lo que se llama un código objeto. Ese código objeto yo lo puedo construirme múltiples códigos objetos y a partir de todos esos códigos objetos me puedo construir un binario. Bien. Bueno, ¿qué es el código portable? Lo que mencionábamos hoy es que si yo estoy programando en un lenguaje de programación que tiene soporte para múltiples sistemas operativos y en mi código no utilizo ninguna librería específica del sistema, porque esos los hay también. Si yo en mi aplicación no utilizo nada que sea nativo de ese sistema, mi código, mi aplicación es multiplataforma, la puedo portar a diferentes sistemas operativos siempre y cuando al sistema al que quiera ir tenga el compilador del lenguaje que estoy trabajando, ¿no? Este, bueno, eso es algo, por ejemplo, que está muy bueno, lo hablamos mucho en el semestre que viene en sistemas operativos, porque em, por ejemplo, hay muchas personas que suelen catalogar, por ejemplo, un sistema operativo porque no le funciona una aplicación u otra, ¿no? Típico ejemplo, ya hace un par de décadas, cuando fue aquella transición de que Microsoft hizo con lo que fue Windows XP y Windows Vista, que alguno capaz de haber escuchado que Windows Vista era un sistema que fue uno de los peores sistemas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué era lo que ocurría internamente? Eso hay que analizar mucho los núcleos para entender de por qué fallaba. Y el, el principal número de fallos era porque los desarrolladores de aplicaciones utilizaban librerías que eran nativas del núcleo del sistema operativo.
en versiones anteriores de Windows. Entonces, cuando portaban ese código, esa aplicación a Windows Vista, que tenía un kernel totalmente diferente porque fue rediseñado ese núcleo, la aplicación no funcionaba. Pero no es que no funcionaba porque el sistema operativo era malo, sino que no funcionaba porque el desarrollador que hizo esa aplicación usó una librería que era nativa, no era estándar. Entonces ahí, bueno, la gente empezó a catalogar que el sistema era malo, era malo, era malo, era malo, cuando en realidad las aplicaciones no estaban diseñadas correctamente, ¿no? Eso fue, me acuerdo cuando haber debatido varias veces con docentes de sistema operativo de que el sistema en sí no era malo, porque el sistema implementaba, por ejemplo, lo que era el UAC, el User Access Control, poder filtrar un código que provenía de un usuario, cuando quería cambiar la estabilidad del sistema, te filtraba, o sea, eso estaba bien. El tema era que las librerías a bajo nivel que se utilizaban no estaban utilizándose de manera correcta. Por eso, aquellas que estaban de manera correcta, que eran contadas, realmente podían ejecutarse en ese sistema y no iban a tener problemas ni nada de eso. Pero eso es todo un tema de diseño a nivel de kernel del sistema operativo que vamos a retomar el semestre que viene con eso. Bien. Lenguaje interpretado. Antes de llegar a lo que es intérprete y no irnos de esto, vamos a ver un ejemplo de esto. Así mañana van a poder hacer este ejercicio de esto. Bien, entonces veamos primero este set de instrucciones que estaba acá. Acá. Veamos no, antes de esto vamos a ir a uno más simple todavía. A ver. Acá. Vamos a esto que quiero llegar a este ejemplo. Bueno, esto es un set de instrucciones que se pueden encontrar en algún parcial o en los segundos parciales o en los exámenes. ¿Qué nos dice? Tenemos un CPU RISC, o sea que tiene el set de instrucciones reducido, tiene instrucciones básicas, no tiene instrucciones complejas. Tiene el tamaño de palabra fijo, que eso es algo que mencionamos en los RISC. Es de 16 bits, que posee 8 registros de uso general. Y las siguientes instrucciones. Dice load reg1, reg2. Instrucción que guarda en reg2 el contenido de la dirección de memoria almacenado en reg1. O sea que esto carga el dato que está en un registro, o sea, carga el dato que está en una dirección de memoria especificada en un registro en otro registro. Store hace la inversa, escribe un contenido en la dirección de memoria que yo especifique. Por ejemplo, acá lo que hace es instrucción que escribe el registro, el contenido reg1 en la dirección de memoria almacenada en reg2. Después tenemos 3, not reg1, reg2. Bueno, instrucción que realiza la operación not en reg1 y lo almacena en reg2. 4, not, instrucción que no hace nada, solo consume ciclo de reloj. Eso es importante cuando yo quiero acceder a un dispositivo de entrada-salida y tengo que esperar cierto tiempo porque el dispositivo tiene un cierto delay para traerme la data. SetLO, seteo, instrucción que carga el valor constante, el inmediato de 8 bits en la parte baja de reg. Y setHI carga la parte alta del registro, el inmediato. Después tenemos add reg1, reg2 y reg3, instrucción que suma el contenido de reg1 en el contenido de reg2 y guarda el resultado en reg3. O sea, esto lo que va a hacer es
el argumento 3 va a ser igual a el argumento 1 y el argumento 2. 8 sub rec 1, rec 2 y rec 3. Bueno, instrucción que resta el contenido del rec 2 al contenido de rec 1 y guarda el resultado en el rec 3. O sea que en el tercer argumento es donde siempre voy a tener el resultado. Entonces, ¿cuál qué es lo primero que se define con esto? El formato de instrucción, que era este que vimos hoy. Un ejemplo es esto. Es definir, primero, el opcode, cuántos bits y qué posiciones de los bits usamos para representar a las instrucciones, y después clasificarlas y ver si los siguientes bits corresponden a un argumento que es un registro, que es un inmediato o que es lo que tenga que hacer. Bien, vamos a ver un ejemplo de esto. Y mañana se va a publicar un ejercicio similar a que van a tener que diseñar y después bueno, lo corregimos y hacemos algún feedback y vamos practicando para el parcial 2, que está es la parte práctica del parcial 2, ¿no? Definir esto, escribir algún código, escribirlo en binario, en hexadecimal, etc. Entonces dice definir el formato. Bueno, ¿cómo definimos el formato? Vengo acá y lo primero que voy a hacer es me voy a capturar el set de instrucciones. Acá. Y bueno, ¿qué es lo primero que tenemos que ver en este tipo de ejercicios? Hay mucha información que se deduce leyendo la letra, ¿no? Dice, sea un CPU RISC de 16 bits. O sea que es un CPU que va a tener el tamaño de palabra fijo. Después cuando veamos en preguntas de parciales y exámenes se pregunta, hay una pregunta teórica con esto que dice, un, puede tener tamaño variable? Y no, acá no porque es una arquitectura del tipo RISC. Pero tal vez eso lo vamos a ver en su momento. Dice, tenemos que definir que posee 8 registros de uso general. O sea que vamos a tener 8 registros que nosotros lo vamos a llamar como nosotros queramos. Pero yo acá para respetar un poco acá la letra esta, le voy a llamar, le voy a poner acá registro. Y le voy a especificar la codificación. Entonces, venimos acá. Vengo acá. Y tenemos 8 registros. Bien, ¿cuántos bits necesito para almacenar o para representar a todos esos 8 registros? 3 bits. Entonces yo voy a usar el registro R1, R2, vamos a hacer así. R0, R1, R2, R3, R4, R5, R6 y R7 y R7. Acá tenemos los 8 registros. ¿Qué codificación tiene cada uno? Bueno, le voy a poner el 000, 001, 010. Fíjense que la codificación es la representación en base 2 del número del registro. Registro 3 va a ser 011, registro 4 va a ser 100, registro 5 va a ser el 5 en binario, registro 6 va a ser 110, registro 7 va a ser 111. Bien. Eso sería la codificación para los registros. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Exactamente lo mismo, pero para las instrucciones. Entonces, acá tengo la codificación de los registros. Acá voy a hacer la codificación para las instrucciones. Vamos a hacer así. Escribimos instrucciones y
codificación. Entonces venimos acá y tenemos instrucción. La instrucción que tenemos son load, store, not, nop. Le tenemos que dar una codificación. Acá cada uno le puede dar el que quiera, ¿no? Pero tenemos load. La codificación va a ser, bueno, tenemos 8 instrucciones. ¿Cuántos bits vamos a necesitar para representar las instrucciones? 3. 2 a la 3 es 8. Entonces, load la represento con 000. Store la represento con el siguiente valor, que es 001. Después, not la represento con 010. Después, nop lo represento como el siguiente valor. Después, setLO lo represento con el siguiente valor. SetHI lo represento con el siguiente valor, que es 101. Add lo represento con 110. Y sub lo represento con 111. Pronto, tenemos la codificación para las instrucciones. Tenemos la codificación para los registros. Bien. Y ahora lo que nos queda... Vamos a ampliar un poco. Bien, entonces ahora vamos a hacer una pequeña aplicación rápida y terminamos. Bien, entonces imaginemos que queremos hacer queremos sumar, queremos así, en el registro 5, queremos guardar 4 más 10. Bien, ¿qué tengo que hacer a nivel de código? Entonces, primero tengo que cargar con este set de instrucciones, tengo que armarme la aplicación. Entonces, lo primero que hago es cargo el código, cargo el 4, ¿no? El 4 lo cargo en un registro. Si me fijo, la operación de suma es esta, que es add, que me dice que tengo que cargar en el registro reg3, va a guardar el resultado de sumar reg1 y reg2. Por lo cual, en reg1 tengo que cargar un operando y en reg2 tengo que cargar el otro operando. O sea que voy a utilizar aquí el reg1. En R1 voy a cargar un operando. ¿Tengo una instrucción para cargar un operando? Sí. Tengo el set LO y el set HI. Tengo que cargar en el set LO, en la parte baja del operando, tengo que cargar la constante. Porque no es lo mismo cargar el 4 en la parte baja que cargarlo en la parte alta. Porque si lo cargo en la parte alta, después ese 4 en binario se le van a adjuntar 8 bits a la derecha. Y eso tiene peso. O sea que tengo que agregar los bits adicionales para completar el tamaño de palabra de 16 a la izquierda. Entonces por eso tengo que cargar. Primero en la parte baja el 4. Entonces el código me va a quedar set LO en el registro 1, vamos con el 0 primero, voy a cargar el 4. Después, en la parte alta del registro,
R0, porque no sé lo que tiene, le voy a cargar un 0. Porque puede tener otro valor. Si yo solamente cargo la parte baja, en la parte alta puede haber valores. Entonces ahora pasamos al siguiente. Set LO, ahora el siguiente valor. En el registro R1, carga el 10. En la parte alta de R1, carga 0. Y ahora haces el add de R0, R1, R5. Entonces, este sería mi... No. Este sería mi primer código a bajo nivel, que es, para hacer el 4 más el 10 y guardarlo en R5, tengo que escribir esto. ZLO, con este valor, ZHI. Esto es la arquitectura que nosotros implementamos. Después vamos a ver que existen maneras más simples en arquitecturas un poquito mejores de hacerlo más fácil a esto, de capaz que usarlo en menos cantidad de líneas. Pero ahora con esta que es la primera que empezamos, este, nos van a servir. Bueno, gente, mañana, mientras